Hola, hola, hola. Oh, hol- hola, hola. Uno, dos, tres. Hola, sí. Hola, hola, hola. Hola, hola. Uno, dos, tres. Hola, hola, hola.
Hola, 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 hola. A ver, voy a colocar acá la pruebita. Hola, 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 hola. Para mí está de día, sí. Hola, hola. Sí, de 10. Ahí está. Gracias. A ver. Yo me tuve que responder. Profe. Ahí, como tengo la patiza del lente. Ah, sí. Profe, yo no escucho nada de lo que hablan. A ver, a ver, a ver. Hola, Ahí, hola, ahí escuchás. A ver. hola. Puedo escuchar porque no. Sí, Es variado. no, ahí. Ah, sí. Ay, perdón, profe. ¿Ah? Ahí está. Hola, ahí está. Hola. Mm, No voy a poder hacer las dos cosas. Tomar mate y... Yo me voy a sentar. Yo la escucho bien, dice.
Hola. Yo también escucho bien, dice. Así que estamos. Estamos. Bien. Vamos a empezar a esperar un poquito que los terminen de admitir a todos los chicos. Y ahí empezamos, ¿sí? Un segundo. No, de ustedes. No, yo no traje ningún cable hoy día. ¿Estamos, Dani? ¿Hay alguien más para admitir o no? Ah, bien. Esperamos unos minutitos. Bien. Igual se graba automáticamente, ¿no? Dani. Listo. Bien. Bien. Entonces, hasta que terminen de ingresar los compañeros, les digo muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Espero que bien. Se nota que el frío los hizo quedar en casa. Somos pocos los valientes que vinimos. Pero bueno, la idea es que podamos ir teniendo la posibilidad de los dos ámbitos y que tengamos la posibilidad también del intercambio, que es lo que en lo particular me gusta más, digamos, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay gente que no va a poder venir o que prefieren quedarse en casa y está todo bien, digamos. El asunto es que podamos ir avanzando porque hoy la idea es que repasemos algo sobre el tema de Revolución Francesa, que yo no voy a hablar demasiado de historia, sino simplemente conectarlos con ese espacio y con ese momento de la Revolución Francesa, porque nos va a permitir contextualizar, como decimos nosotros siempre, ¿no? Siempre tenemos que contextualizar lo histórico, lo social, obviamente está atravesado de lo cultural y de lo económico, ¿no? Que son las tres cuestiones fundamentales que vamos a estar viendo en todo. Y en eso, cómo está atravesada de las cuestiones filosóficas del momento, que de alguna manera nos van a marcar cómo se ha ido prestando asistencia social en ese momento y qué tipo de intervenciones han tenido los distintos precursores, que vamos a ver algunos hoy, vamos a repasar algunos y vamos a mirar algunos otros que ustedes lo tienen para ver después en el texto. ¿Sí? Así que vamos a... Sí les pido a los chicos y a las chicas que están en el Zoom que cierren sus micrófonos, por favor, porque si no, se escucha, digamos, lo que ustedes están haciendo, ¿no? Dani. Bueno. El otro día compraban pochoclos, ahora los están haciendo, parece. Ya empieza la sesión de cine, entonces comemos pochoclos. ¿Cómo la ves? ¿Sí lo que Rafi se va? Sí. ¿Salís del sí? ¿Por qué? Bien. Sería interesante entonces que empecemos por ver un poco lo que pasó en la Revolución Francesa.
Cuando nosotros hablamos de Revolución Francesa, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el momento histórico, ¿sí? La Revolución Francesa 1789, 1801, ¿y por qué todo el tiempo estamos haciendo referencia a distintos hechos que se han sucedido en el mundo y que en muchos casos ellos han significado el cambio de paradigma, ¿no? Para pensar y repensar lo que pasaba en ese momento. Por eso es un hecho importante en la historia, porque nos permite de alguna manera pasar de una etapa a la otra y poder llamar a ese hecho político como un hecho contemporáneo, ¿sí? Que tiene que ver con la época contemporánea. Cuando nosotros nos hacemos referencia a esta cuestión, tenemos que tener en cuenta lo que significó la Revolución Francesa y en esa ver cuáles son las causas que sucedieron. La siguiente, o la próxima. Volví un poquito ahí, le muestro la foto. No, la anterior. Ahí está. Fíjense en esa foto, chicos, porque un hecho que es muy importante en el proceso de la Revolución Francesa es justamente por qué se usa el símbolo de la mujer como liberación o como libertad o como otorgar libertades. Porque justamente una de las cosas más importantes para la Revolución Francesa para la mujer es que se le conceden derechos. Siempre entre comillas, porque ustedes saben que hasta muy avanzado el siglo XIX recién las mujeres empezaron a tener algunos otros derechos. Pero en este caso, por eso está, digamos, representado, ¿no? Con una mujer. Por eso es importante que esa imagen, digamos, ¿no? Bien, repito entonces, 1789, 1801, pasala. Sí, siempre va a ser una atrás, ¿no? Pasala. Acá atrás siempre tarda Profe, un no poco se ve más. la diapositiva. Levanten la mano los que están en el Zoom por si quieren hablar, ¿no? Porque si no yo no los escucho o no tengo cómo comunicarme con ustedes. Bien, entonces, repito, el periodo sería 1789, 1801, ese es el periodo en el que entendemos a este proceso de la Revolución Francesa. Como les decía, bueno, esa es la imagen, que también la tienen puesta allá. La siguiente tiene la posibilidad de conocer y de tener más claramente la fecha, ahí está, 1781, 1789 que estoy diciendo, 1801, y la siguiente nos va a empezar a hablar de cuáles fueron las causas de la revolución. Sí. ¿Qué decimos de las causas de la revolución? Una de las cosas muy importantes que había pasado en el periodo en Francia es que justamente la corte tenía altísimos gastos para el sostenimiento de esa estructura. Y lo que empieza a reclamar el pueblo es que pagaban altas tasas de intereses y de impuestos, más que de intereses, de impuestos, y que eso hacía que se empobreciera el pueblo y vivieran, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, vivieran como vivían esta corte. Esta es una de las causas más importantes porque en el medio sucede unas cosechas magras y una gran sequía. Y eso da como consecuencia que la redistribución que se podía hacer a partir de lo que antes se venía haciendo no fuera lo mismo. Eso significó una crisis muy importante en ese periodo y entonces ahí el pueblo empieza a renegar de gastar tanta plata en la corte. Esa es una de las causas que produjo el estallido. Y fíjense qué importante que es pensar en por qué esa crisis económica perjudica al pueblo. Porque una de las cosas que pasó es que no se conseguía harina, con lo cual no se podía hacer pan.
Fíjense, entonces, entre los memes, diríamos hoy día, ¿no? Entre las cosas que se hablaban en ese momento era, no hay harina para el pan, ¿no? Entonces, esta era incluso los panaderos son los que más reniegan de esta cuestión. De hecho, son los que producen la revolución de algún modo, ¿no? Los miro a ellos dos porque ellos ya saben, ¿viste? De lo que estoy hablando. Bien. ¿Qué le pasaba entonces a esos campesinos y artesanos que pagaban estos impuestos? Repito lo que decía antes, y la carencia era muy importante, pero la tarea del gobierno, digamos, seguía haciendo gastos altísimos, y eso significaba que el pueblo seguía sin tener posibilidades, ¿no es cierto?, de conseguir sus recursos. Van a aparecer entonces, y por eso les decía hace rato, que tenemos que mirar qué pasó con lo filosófico. Aparece el movimiento de la Ilustración como uno de los momentos de este periodo desde lo filosófico, y son los que denuncian de alguna manera lo que estaba pasando. Y entonces allí esta burguesía adinerada y culta pone en tensión, por decirlo de alguna manera, todo lo que había pasado y todo lo que pasaba en este proceso. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos hechos sociales van a surgir y van a dar cuenta de esa situación a través de los filósofos, que son los que denuncian estas situaciones económicas complejas que estaban pasando en este periodo. Siguiente. Y acá van a aparecer tres filósofos muy importantes, de los cuales no voy a leer todo lo que está escrito ahí, pero sí por lo menos que tengan en cuenta que Montesquieu y Rousseau son uno de los, o Rousseau, Rousseau, francés, los que van a dar cuenta y van a denunciar en ese periodo todos los hechos que habían sucedido hasta ese momento. Es muy importante, sí, ahí estamos. Es muy importante que tengan en cuenta, porque, por ejemplo, Rousseau es el que va a plantear los derechos naturales del hombre. Entonces, ¿por qué los trabajadores sociales tenemos que saber de la Revolución Francesa? Justamente por esto, porque nosotros que vamos a trabajar con los derechos de los y las ciudadanas, tenemos que conocer el antecedente. Entonces va a ser Rousseau el que va a pensar cómo este régimen tenía que cambiar, porque justamente los ciudadanos, ¿sí?, entre comillas, ustedes saben que ya en la vieja Roma se empieza a hablar del ciudadano, pero en este momento aparece, incluso cuando se hace la Declaración de los Derechos Humanos, vamos a ver que se hace así, del hombre y el ciudadano. Así está escrita en la declaración. Entonces, estos tres van a ser los filósofos que hacen las denuncias y demandan lo que estaba pasando. A su vez, van a aparecer también, obviamente, toda esta cuestión que tenía que ver con cómo denunciamos estas situaciones, y para eso se convocan asambleas. Acá aparece la posibilidad entonces de pensar en que los asambleístas iban a ser los que defendieran los derechos de los y las ciudadanas en ese momento, y de las situaciones que estaba pasando el pueblo en ese momento. Por eso es importante que ustedes, digamos, tengan la posibilidad de hacer una lectura del texto que tienen de la Cruz y de Eliot, porque estos de algún modo les van a mostrar muy cabalmente lo que pasó en ese proceso. Por eso es que el lugar de encuentro va a ser Versalles en 1789, y acá van a aparecer lo que vamos a intentar de alguna manera después ver, y que va a dar respuestas de algún modo a lo que previamente había pasado en Estados Unidos. Como les decía la vez pasada, Estados Unidos va a significar hacer un primer intento de constitución, y Francia va a tomar esas bases para construir lo que fue la constitución de ese periodo en Francia. En este caso, obviamente es la burguesía la que va a exigir que se deponga la actitud
de seguir pagándole a la corona tantos ingresos, y van a empezar a luchar por los derechos del hombre y el ciudadano, como les decía antes. Obviamente, la idea era que el Estado se constituyera, como decíamos el otro día, en un Estado parlamentario. Esta es la primera muestra que se da en este sentido. Obviamente, se constituye entonces lo que se conoce como la Asamblea Nacional Constituyente, que va a dar lugar entonces a lo que se conoce como el juramento. Fíjense, ahí dice juramento del juego de la pelota, ya que se lleva a cabo en un frontón, ¿sí? O en una especie de cancha. Estas son, digamos, las cuestiones domésticas que se dan dentro de este periodo, pero ¿qué es lo más importante? Que los asistentes tenían que jurar, ¿sí? Y a los efectos de poder conformar lo que se conoció como la Constitución en ese periodo. Tienen para leer ahí elementos y cosas. Podemos dividir a la etapa de la Revolución de Francia en dos periodos. 1789-1792, que es en la que se produce la convocatoria de los Estados Generales, se hace la Asamblea Nacional Constituyente, y aparece un hecho que se conoce en la historia como la toma de la Bastilla, y así se hace, fíjense lo que les decía antes, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y aparece entonces la primera Constitución de Francia. Y van a tomar entonces, porque la monarquía no quiere dejar todos sus derechos, y va a decir, bueno, va a ser una monarquía constitucional. Entonces no pierden los derechos de la corte, pero se constituye en un elemento fundante la Constitución para ese proceso. Por eso es que es importante que tengamos en cuenta que cambia la mirada, pero no cambia sustancialmente hacia adentro, ¿no? Cosa que suele pasar porque fue un periodo muy corto para que pueda constituirse la Constitución en ese momento, pero no, lo que no quiere decir que cambiaran totalmente su estructura, ¿no? Es como si hoy dijéramos, no queremos que siga funcionando el Parlamento, que haya menos diputados, menos senadores, pero esto no va a ser de un día para el otro, y entonces hay que hacer toda una pelea hacia adentro, ¿no? Porque obviamente los que tienen privilegios no los quieren perder. En este caso pasaba igual. No quieren perder los privilegios la Corte, pero sí permite de alguna manera la presión social, y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque ustedes cuando lean de la Valla van a poder mirar estos cambios y cómo fue el movimiento social hacia adentro, porque de verdad constituye el primer movimiento social importante para la lucha de los derechos, ¿sí? Así que por eso es bien importante. Y ese segundo periodo, fíjense, se va a dar en la guerra contra Prusia y Australia, que son monarquías absolutas y que van a tratar, porque en ese caso el rey lo toman prisionero, ¿sí? Y hay una cese de funciones en ese reinado, y aparece la primera República de Francia, el gobierno a través de una constitución, y todo lo que significa, porque de última, fíjense, Luis XVI es muerto en la guillotina. Son dos momentos de la historia de la Revolución de Francia que son importantes porque nos dejan antecedentes que después van a ser tomados por otros países, sobre todo para tener la posibilidad de tener una constitución. Y ahí aparece, como bien dice allí, el gobierno de terror de los jacobinos, donde se destaca Robespierre, ¿no? Y son hechos de la vida internacional y que tienen connotaciones muy importantes a la hora de pensar cómo fue esto que adquirimos derecho a los ciudadanos, ¿sí? Entonces por eso, porque la vez pasada uno de los alumnos decía, pero ¿para qué tenemos que leer todo esto, profe, si nosotros estudiamos trabajo social? Pues bien, esta es la razón, porque esto nos da los primeros elementos que tenemos a los efectos de pensar en los derechos del hombre y el ciudadano, como bien dice la declaración. Bueno, acá tienen una serie de detalles de qué pasó en ese momento,
Y aparece entonces la revolución con la Convención Nacional. Acá también tienen varios elementos que pueden tenerlos en cuenta. Cuántos votos recibió cada uno y por qué después se termina poniéndolo en la guillotina a este ciudadano, ¿no? Y las consecuencias, fíjense, la Asamblea adquiere el nombre y el carácter de constituyente, la Asamblea proclama la igualdad para los ciudadanos ante la ley, que este es el elemento que venía diciéndoles antes. Se aprueba entonces que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y esta es una pregunta de examen, así que por favor ténganla en cuenta, porque cuando nosotros les preguntamos ¿para qué estudiamos la Revolución Francesa? Justamente la respuesta tiene que ser esta. No solo se logra la primera constitución y la igualdad para todos los ciudadanos, sino que hay una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que van a servir de base para que en 1948, mucho después, en el siglo XX, se constituya lo que se conoce como los derechos humanos, ¿no? Los derechos internacionales del hombre. Entonces esta es la base. Acá está sentada la base. Bueno, 1791 se aprueba la Constitución y se declara que es un país soberano. Fíjense, es muy importante pensar cómo y cuándo la Argentina adquiere su soberanía. ¿Saben? ¿Se acuerdan? 1816, profe. ¿Cuánto? 1816. 1716. 1816. Ah, bien, ahí sí, ahora sí. Perdón, pero el COVID me tiene un poco complicada con mis oídos, chicos. Y la tecnología ni les digo. Sí, 1816. Pero la primera parte de esa revolución, ¿cuándo fue? 1810, profe. Claro, 1810. Muy bien. ¿Sí? Entonces, en 1810 se produce el primer movimiento donde el pueblo decide que nos liberamos ¿de quién? ¿De quién nos liberamos? De los españoles. De los españoles, claro, claro. Bueno, ¿de quién se libera Estados Unidos en 1780, no, sí, 1783, 1789? ¿De quién se libera? De Inglaterra. la corona británica. ¿Ah? Casi lo digo Los yo. británicos. ¿Cómo? De los ingleses. ¿De los? Ingleses. Bien, perfecto. Inglés. De los ingleses. Y los argentinos de España. ¿Y Brasil de quién? De Portugal. Exactamente, de Portugal. Y no nos olvidemos que tenemos en América varios países que por muchos años más quedan bajo la dependencia de Francia, de Portugal y de España, ¿no? Eso van a ver en historia, no me voy a explayar yo en eso, pero que muchos países tienen dependencia de recursos ingleses, españoles y portugueses por muchos años más, ¿no? Por ejemplo, el Canal de Panamá. ¿De quién dependió el Canal de Panamá hasta no hace mucho tiempo? Capitales ingleses, pero dependió ¿de quién? De los Estados Unidos. De Estados Unidos. En el 89 recién se van los yanquis de Panamá, del Canal de Panamá, que es el lugar por el cual reciben la cantidad de plata. Panamá vivía en la más absoluta miseria, con capitales que entraban diariamente millones de dólares, porque por cada barco que cruza se paga una plata muy importante, ¿no? Entonces recién en el 89 logran liberarse los panameños de Estados Unidos, ¿no? La verdad que los países latinoamericanos hemos sufrido estas situaciones por mucho tiempo, ¿no? Por eso es que es tan importante que tengamos en cuenta la historia y podamos ir construyendo, como decíamos hace rato con Dani, la línea del tiempo. No es caprichoso que les pedimos que lo hagan, sino para que ustedes se ubiquen en el tiempo y en el espacio de qué sucedió en los países latinoamericanos. Bien, acá tienen algún legado de la Revolución Francesa, que está muy bueno y está
muy clarito, porque de alguna manera, ¿por qué lo estudiamos y seguimos insistiendo? Porque sirve de modelo e inspiración a nuevos movimientos independistas, bien, tanto en Europa como en América, ¿no? Acá se sientan las bases de lo que van a ser las revoluciones en los distintos países, y eso sienta las bases, vuelvo a repetir, para las constituciones, ¿sí? Bien. Entonces, hasta acá, chicos, es muy importante entonces que tengamos en cuenta estos antecedentes de la Revolución Francesa. Vamos a pasar ahora a mirar algo que tiene que ver con el oligárquico liberal para América, específicamente para Argentina, y después vamos a volver sobre lo que son los antecedentes y de los precursores y de los reformadores sociales. ¿Por qué? Porque es importante que los vayamos conectando con estos periodos y cómo cada uno de ellos han ido realizando acciones teniendo en cuenta estos hechos sociales y estos hechos de revolución en cada uno de ellos, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, cuando veamos todo lo que tiene que ver con la acción producida en Estados Unidos, muchas de ellas tienen que ver con la guerra de secesión, y eso significó muchas mujeres solas, niños a la deriva, y muchos de los que volvieron de esa guerra mutilados, ¿no? en condiciones muy desfavorables de su salud. Entonces ahí aparece la gran, surge nuestra profesión en ese periodo, ¿no? Entonces por eso es importante que lo vayamos conectando. Bien. Cuando pensamos el oligárquico liberal, ¿se acuerda que algunas cosas vimos el otro día sobre el liberalismo? Obviamente ese modelo oligárquico liberal no se va a dar solamente en Europa, sino va a trascender esas fronteras y va a llegar a la Argentina. ¿Por qué nos importa verlo para la Argentina? Sencillamente, ¿por qué? Porque lo primero que tenemos que decir es qué significa etimológicamente oligarquía. Proviene del griego oligo, que significa pocos, y archos, que quiere decir mandar o gobernar. Pocos los que mandan y gobiernan. Y acá referenciemos esto que acabamos de ver. Esta oligarquía, que estaba instituida en castas en Francia, hace que caiga ese modelo justamente porque el gobierno estaba manejado por unos pocos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Por lo tanto, la oligarquía es una forma de gobierno, dice, en el cual el poder es ejercido por un grupo reducido de personas que pertenecen a una misma clase social. Ni hablar, ¿no? Obviamente siempre va a estar relacionado con empresarios y sujetos acaudalados. Y como digo siempre, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué pasó el sábado pasado? Un tractorazo en la Argentina. ¿A quién pertenecen todo ese grupo? Bueno, sabrán contestar ustedes, digamos, ¿no? Para que vayamos conectando los hechos sociales con la realidad cotidiana, porque si no, es como que fuera algo que es ajeno a nosotros, y no lo es así, no lo es para nada. Bien. ¿Por qué liberal? Sanciona la igualdad, garantiza la libertad, privilegia la propiedad privada, estos son todas las, sostiene valores republicanos y laicos, ¿sí? Promueve ¿qué? El mercado, ¿para quién? Para unos pocos, ¿sí? Y mantenía la justicia proveniendo del modelo liberal europeo, que se maneja con jurisprudencia solamente. Y repito lo que dije antes, en este momento la Argentina, por ejemplo, está en una gran discusión con respecto a la Corte, ¿no? ¿Escucharon? ¿Sí? ¿Escucharon o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ah? A la Corte, digo. ¿Sí? ¿Quién me contestó? ¿Escucharon? Dije yo y alguien contestó sí. Bárbaro. Sí, profe, sí se escuchó perfectamente. Bueno, perfecto. Y fíjense, a raíz de esto, en 1853, para la Argentina, se dicta nuestra primer constitución. ¿Qué nos sirve de margen y qué nos sirve de elemento
fundante para hacer nuestra constitución, la de Francia y la de Estados Unidos. Son modelos que se instauraron en ese momento y que responden a un momento histórico. Y es importante tener en cuenta que la Argentina estuvo con la Constitución de 1853 hasta 1994. ¿Por qué? Porque en 1949 se presentó una Constitución y como esa Constitución era peronista supuestamente, derrocan el gobierno y volvemos a la Constitución del 53. Entonces también es importante que sepamos que nuestra historia ha estado poblada, ¿no es cierto?, de antecedentes que tienen que ver con los golpes de Estado. Bien, ¿cuál es la característica del régimen entonces? Oligárquico, sustitución del Estado colonial, subordinación de los poderes locales, incorporación de la economía al mercado mundial, que esta es una de las cosas más importantes que sucede en este periodo y que no deja de ser importante porque la Argentina se incluye al mercado mundial, pero siempre teniendo en cuenta quiénes van al mercado mundial. Obviamente los terratenientes, ¿no? Los grandes productores. Bueno, y ahí hay un cuadrito, ponerlo al próximo que no está tan claro, pero cuando lo vean en lo particular lo van a poder entender, digamos. El que sigue, ahí está. Bien, fíjense cómo el Estado oligárquico, perdón, va a tener como dos características bien importantes. Por un lado, la organización, ¿sí?, que va a estar centrada en ese pequeño grupo que se ocupa de organizar y gobernar, y por otro lado, va a manejarse con alianzas con los productores y con los terratenientes para poder manejar la economía y ese mercado mundial y sobre todo la exportación de ese mercado mundial. Obviamente en la política se va a dar este sistema sumamente restringido, como decíamos hace rato, es un gobierno de pocos, ¿sí? Y que no va a incluir a la mayoría de la población, motivo por el cual se van a dar muchos fraudes electorales en ese periodo. Y las libertades de mercado van a estar muy restringidas, repito, a las grandes empresas, ¿sí? Porque acá va a empezar en la Argentina este periodo que tiene que ver con las transformaciones económicas que nos ha dejado la consecuencia de la revolución industrial. La conformación de los estados, digamos, de alguna manera, en este caso el Estado argentino, y la ampliación del mercado internacional a partir de la producción, sobre todo agrícola ganadera, ¿sí? Y la exportación de granos dentro de este periodo. ¿Por qué? Porque evidentemente en América Latina, y esto va a pasar ya avanzado el siglo XIX, se va a incorporar América Latina al mercado internacional y al mercado mundial, siempre agroexportador, ¿no? Siempre teniendo en cuenta estas condiciones de agroexportador. Y obviamente va a manejar el país un grupo de caudillos que son los que definen y deciden cómo va a ser el gobierno en Argentina específicamente. Y vamos a trabajar con este concepto de oligarquía entre 1880 y 1930, hasta avanzada la caída de la bolsa de 1929, van a manejarse con estos conceptos de oligarquía, ¿no? Bueno, ahí les he puesto algunas características, cómo va variando el proceso, cómo se conquista la pampa húmeda. Me interesa por ahí mostrarles, y va a aparecer lo que conocemos como el contexto político nacional, que tiene que ver con la generación de los 80. Acá aparece Sarmiento dentro de esta imagen, ¿no? El predominio, como decíamos, del agroexportadora, la ley Sáenz Peña, que de alguna manera da muestra de lo que significó la democracia restringida, y las formaciones de la oligarquía agroexportadora, que va a permitir esa alianza de clase que termina condicionando de alguna manera solamente la exportación de productos de los grandes terratenientes, ¿no? Y
obviamente nunca el surgimiento de pequeños productores. Siempre tenían que ver con estos grandes productores que son los que pueden exportar, ¿no? Entonces, y por supuesto, como pasó en Francia, también se intentó de alguna manera empezar a pensar qué pasaba con los obreros. Es allí donde aparecen, digamos, los sindicatos, ¿no? Y los obreros organizados como un primer periodo, ¿no? Obviamente acá tiene mucho que ver la llegada de los migrantes, que van a venir los anarquistas, ¿no? Los primeros anarquistas y los socialistas a América Latina y en especial, en este caso, hablando de Argentina, ¿no? Y ahí les he puesto el periodo de la oligarquía porteña para que tengan en cuenta quiénes son los presidentes que pasaron en ese periodo. Fíjense que no fueron tantos años, pero miren la cantidad de presidentes que hemos tenido en ese periodo. Obviamente todos respondían a la oligarquía porteña y de alguna manera van a dar lugar a lo que se conoció en ese periodo como, por un lado, la generación del 80 y por el otro, la oligarquía perteneciente a la élite porteña en todo su expresión, digamos, ¿no? Porque todos estos pertenecen al periodo al lugar, digamos, de Buenos Aires específicamente. Y como verán, ahí está Julio Argentino Roca, que es el que hace ¿qué cosa? ¿Qué hizo Roca? Él es el que hace la expedición al desierto, o sea, descubre la Patagonia. Exactamente, ¿sí? La conquista del desierto. Bueno, ahí tienen algunas cosas sobre la generación del 80, para que la lean después ustedes, yo no, es si no, y acá, este es el que sigue, este es el que me interesa que tengan bien claro al momento de rendir. ¿En qué consistía este proyecto? Este proyecto tiene 3 características bien importantes. En lo económico, la División Internacional del Trabajo, donde Argentina es exportadora solamente y va a importar solamente productos manufacturados. Nosotros exportamos grano, carne, cuero, y para poder tener nuestras maquinarias había que importar, y todo eso significaba una devaluación de nuestros productos, porque aquí había que exportar un montón para poder comprar una máquina, como sigue pasando, ¿no? En muchos casos. Sobre todo cuando se puso de moda, digamos, que todo lo argentino no servía y que había que traer cosas de afuera. Esto hasta muy avanzado la década del 30 va a significar un movimiento muy importante para la Argentina, porque de hecho solamente podemos exportar. La importación de productos manufacturados va a significar altos costos para los argentinos. En lo social, obviamente se trata de cambiar, y esto Sarmiento lo tenía muy claro, y de hecho sus principios son los que más sostienen esto, es que la mirada estaba puesta en el puerto, del puerto hacia afuera, con lo cual lo nativo fue desacreditado, desvalorizado, y solamente, de hecho, fíjense, para la educación de los argentinos, ¿qué se trajo? ¿Maestros de a dónde? Juanita Estados Steven. Unidos. ¿Eh? Estados Unidos. Juanita Steven, ¿qué origen tiene? Estadounidense. No. Inglesas y francesas son las maestras que se trajeron a Argentina. Porque don Sarmiento le gustaban las francesas y las inglesas. De verdad, de verdad. Está comprobado con testimonio. Inclusive ni les puedo decir lo que fue La Boca, ¿no? Un gran prostíbulo donde había muchas mujeres rusas, francesas e inglesas, ¿no? Todos los prostíbulos que había en el puerto estaban constituidos por mujeres de estas nacionalidades, porque eran las preferidas de la élite porteña. No quiero decir que las maestras hayan sido prostitutas, por favor, no estoy diciendo eso, no. Por favor, separemos las aguas. Pero de verdad que hay grandes historias, ¿no? Muchas, bueno, se han hecho muchas películas al respecto, ¿no?
El cine ha abrevado mucho de ese puerto para hacer películas. Bueno, y en lo político, fíjense, este Estado moderno tiene una imitación central con Europa. Todas nuestras organizaciones han sido el fiel reflejo de lo que es Europa, inclusive los edificios. Y nuestra Casa de Gobierno es la muestra de ello, ¿no? Nuestra Casa de Gobierno es la copia de un edificio francés, el estilo gótico francés, una cosa así. Bueno, Jujuy está estructurado como muchas ciudades europeas. En el centro una plaza, las iglesias y los edificios más importantes a la vuelta, y esto casi en todos los países de Europa se repite lo mismo, ¿no? Los edificios, las estructuras conectivas, digamos, las calles, cómo circular y todo esto tiene que ver con un modelo europeo, necesariamente. Bueno, y obviamente los capitales extranjeros, que son los que van a primar sobre... ¿Ustedes escuchan lo que yo escucho? Bien. Cerremos ese micrófono, por favor, les pido. Bien. Obviamente, también es importante que pensemos que en este periodo se han empezado a pensar en cómo aprendíamos lo que tenía que ver con las libertades individuales. Acá, digamos, vuelvo a repetir, los anarquistas son los que más logran trabajar en pro de organizar los obreros de ese periodo y traen muchos proyectos de leyes y demás para que se constituyan las nuevas leyes que protegían los derechos de los obreros, ¿no? Así que, obviamente, repito, el gobierno sigue siendo un gobierno de selectos. Nunca ningún pobre accedió a un gobierno en este periodo, jamás. Pero bueno, es importante que pensemos que existió este proceso y que en Argentina sucedieron muchísimas cosas, entre ellas hoy todavía se sigue luchando por la tenencia de las tierras, por ejemplo, inclusive en nuestro pueblo en el norte, porque en aquel momento se hizo esa división de las tierras y a cada uno de estos migrantes que vino recibieron tierras, ¿no? Así que, bueno, esto es nuestra historia y la tenemos que conocer. Obviamente, Europa tiene excedente de producción y tiene que colocarlo en algún lado. ¿A dónde lo va a colocar? Por la División Internacional del Trabajo, lo colocan en los países latinoamericanos y en especial en Argentina. Pero también, y esto es una cosa importante que pasa en ese periodo, se necesitaba tener una población educada. Para eso aparece porque para poder acceder al poder había que estar preparado, entonces aparece un gran movimiento que tiene que ver, la que sigue. Fíjense, orden, autoridad y progreso económico. Para que esto se diera y se cumpliera, había que formarse, había que estudiar. ¿Para qué? ¿Y por qué aparece entonces una cosa muy importante en la Argentina, que es la educación pública, gratuita y laica, ¿sí? Que costó muchísimo? ¿Cuál va a ser el modelo agroexportador? La ideología, repito lo que decía antes, va a ser liberal. Y fíjense, ¿cuál era el pensamiento de ese periodo? Justamente un pensamiento que tiene que ver con una filosofía de orden y progreso. Para eso el lema lo pone de alguna manera Augusto Comte, y acá aparece uno de los aspectos filosóficos del momento, y el positivismo en su gran expresión. El progreso, que significó el crecimiento y la modernización de todo lo que tenía que ver con la producción. Y el orden consistía en crear las condiciones de tranquilidad en las cuales debía encontrarse, ¿no es cierto?, el pueblo para permitir que el proyecto se pudiera llevar a cabo. Y porque este progreso debía avanzar sin pausa, pero para eso el pueblo tenía que estar
tranquilo, digamos, ¿no? Entonces tenía que haber orden, por lo cual en los sistemas policíacos y demás funcionaron muy bien y la policía tenía como indicaciones muy estrictas a los efectos de eso, ¿no? Que sigue. Y acá aparecen lo que conocemos como, a nivel nacional, aparecen por un lado los colegios nacionales, que nuestro colegio nacional es de ese periodo, dicho sea de paso, y van a ir a esos lugares, a esos colegios nacionales en ese periodo, los adinerados de cada uno de los lugares, porque de hecho el Colegio Nacional de Buenos Aires, por ejemplo, han ido muchos célebres que después figuran en nuestra historia, en Jujuy también, o sea, Bustamante, Sánchez Bustamante, por ejemplo, que es uno de los representantes que mandamos al Congreso, él ha ido al Colegio Nacional, y como él, mucha gente de Jujuy que ha tenido la posibilidad de asistir en esos periodos al Colegio Nacional, y en Buenos Aires, ni hablar, ¿no? Esto significó, digamos, que de alguna manera había que empezar a estudiar. Para eso, ¿qué aparece en ese periodo? Tenemos... Voy a avanzar unas cuantas porque quiero ver el tema de la ley. Sí. Acá está. Bien. Aparece entonces una gran, de todas maneras después lo van a ver ustedes, después vamos a volver sobre eso, no te das problema, lo del nivel educativo. Aparece entonces en la Argentina una cosa muy importante para la Argentina y que de hecho fue uno de los países que más rápidamente logra la incorporación en este sentido, y es el nivel educativo. Este nivel educativo asume una responsabilidad muy importante el Estado, quien decide, ¿no es cierto?, de que había que instituir en todo el país una educación. La educación libre, gratuita y laica, como decía hace rato, y que tiene como representante más importante a Sarmiento. Y aparece una ley que se conoce como la 1420, que es la que crea el Consejo Nacional de Educación en el país. Fíjense, hasta hoy sigue funcionando los Consejos Nacionales de Educación, y de hecho se hace a raíz de eso el primer Congreso de Consejo Nacional de Educación para marcar los lineamientos de lo que iba a ser el sistema educativo en Argentina. Entonces, uno puede pensar que este periodo liberal ha sido complejo en lo económico, pero también nos ha dejado cosas muy importantes que tienen que ver justamente con el sistema educativo. Entonces, eso instaura en todo el país la educación pública, gratuita y laica, ¿sí? Porque hasta acá, ¿qué hacía? ¿Quiénes daban clase? La iglesia, ¿sí? Entonces, esto lo van a ver ustedes en el práctico, donde tienen todo lo que tiene que ver con la formación en los distintos establecimientos, y que va a tener que ver después con lo que conocemos como la sociedad de beneficencia, ¿no? Que es, justamente surge en 1823, que es pleno periodo de la oligarquía. Pero ¿cómo es que es importante que pensemos que este periodo ha sido en lo económico sumamente complejo por esta cuestión de ser agroexportador y tener la posibilidad de un gobierno muy restringido, pero que a la vez ha permitido el surgimiento de la ley para la parte educativa, ¿no? Así que en ese sentido es muy importante que tengamos como... Y vamos a mirar un poquito más porque quiero que veamos los precursores. Este pago lo van a tener completo, no se hagan problema, ahí los chicos se ocupan de subirlo después al FEI. ¿Y qué me importa que miremos ahora? ¿Qué significó para el trabajo social este movimiento? En lo social vamos a entender entonces la acción social la vamos a entender como aquel movimiento que de alguna manera va a permitir, por un lado, el surgimiento de la sociedad de beneficencia, por el otro, la acción social instituida desde el Estado, y aparece
la salud pública con un objetivo muy importante que era el de disciplinamiento social. ¿Por qué? Porque lo que se entendía es que en este periodo, para que pudiera cumplirse con el rol de agroexportador, justamente teníamos que tener una población sana. Esa población sana significaba que salud pública pudiera aplicar proyectos de salubridad, como se decía en ese momento, con la idea de que el obrero no falte a trabajar y sea un productor, y sea un trabajador importante que responda de alguna manera a lo que se necesitaba para ese periodo. Entonces, fíjense, la acción social entonces va a estar dividida en lo que tiene que ver con la sociedad de beneficencia, que ustedes tienen un texto específico para leer, que es nuestro querido profe Norberto Alayón. Van a ver sociedad de beneficencia, van a ver y la acción social, cómo se expresa dentro de esa sociedad de beneficencia, porque los trabajadores sociales de aquel momento, el primer trabajo que van a tener es dentro de la sociedad de beneficencia, y cómo el sistema de salud va a trabajar para el disciplinamiento social. Entonces, estas cosas las van a ver ustedes en estos textos que les van a tocar leer. Obviamente, entonces, ¿cuáles van a ser las políticas públicas de este periodo? Por un lado, el impulso de la migración. De hecho, tienen dentro del Power un cuadro de la cantidad de migrantes que llegan a la Argentina, con un cuadrito pormenorizado de cuáles son los países que más población hizo migrar a la Argentina. Tenemos en primer lugar los españoles, los italianos, ¿sí? Algunos rusos, portugueses algunos, pero menos, pero sobre todo españoles e italianos, ¿sí? De allí viene nuestra tosudez en algunos sentidos, nuestra mirada distinta en algunos sentidos, porque por ahí a mí me causa gracia, porque yo tengo una voz muy alta y entonces me dicen, bueno, soy hija de gallego, ¿viste? Entonces hablo fuerte porque soy hija de gallego. La excusa perfecta para gritar, digamos, pero no debiera ser el caso. Bueno, entonces estos antecedentes obviamente le dan a la Argentina una impronta bastante particular, y la sociedad de beneficencia es una réplica de algunas otras cuestiones que ya se habían dado en Europa, de la forma de asistir a los ciudadanos y las ciudadanas que estaban en situación y que tenían vulnerados sus derechos, ¿sí? Entonces aparece, repito, el impulso a la migración, la inserción en la economía mundial, un sistema articulado de dominación, de coerción y represión, que tenía que ver que ser pobre y ser indígena y ser obrero en aquel momento era bastante complejo, porque lo único que podías hacer era trabajar, y aparece en ese sentido lo que se conoce como la ley, una legislación bastante represiva que tiene que ver con la ley de residencia. Aquí aparece que todo aquel que estaba trabajando, ¿sí?, y que tenía trabajo, podía permanecer. De lo contrario, en muchos casos se los volvía a meter en el barco y se los mandaba de vuelta, ¿no? Y lo más importante de esto es pensar quiénes fueron los migrantes. Los primeros migrantes fueron técnicos, ¿sí? En muchos casos, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que tiene San Salvador está diseñado justamente, su diseño es de Lola Mora. ¿Saben quién es Lola Mora? ¿Sí o no? Las obras que están a la vuelta de la Casa de Gobierno son todas obras hechas por Lola Mora. Lola Mora, a partir de una información de europeos, diseña lo que es el centro de nuestra capital. Ella fue incluida dentro de lo que fue el municipio de la capital, lo que hoy se conoce como municipio de la capital, en ese momento no era municipio, por supuesto, y ella diseña todo el centro de nuestra capital. ¿Cómo? Con estas estructuras europeas, ¿sí? Le agradecemos a Lola Mora por todas las obras que tenemos de ella en Jujuy, y ella es tucumana, no es jujeña. Los tucumanos y los salteños se están peleando ahí quién es quién, pero bueno, ella es tucumana, nació en Tucumán, en un lugar que se llama El Tala, y así ella estuvo en Buenos Aires muchos años,
una experta diseñadora y, ay, ¿cómo sería el nombre? Exactamente, bueno, hace obras de arte como escultora, no me salía la palabra, perdón. Gracias, chicos. Si no los tuviera, no sé qué haría de mi vida. Escultora, y todas las obras que están a la vuelta de Casa de Gobierno, vuelvo a repetir, son de ellas, y la de Ciudad de Nieva, la de los Leones, y la del trabajo que está en la punta del puente San Martín. Esa también es de ella. A la que le hicieron la bandera de River aquella vez, ustedes no se acuerdan, claro, son muy jóvenes. Bueno, un año salió River campeón y le hicieron la bandera, ¿viste? Una cosa horrorosa. Yo soy hincha de River, pero la verdad que me pareció un desastre, pero bueno, no importa. El hecho es que en este momento estas obras están siendo, haciéndoles limpieza, están todas tapadas porque las están limpiando, ¿no? Porque esa es un mármol de Carrara, que es uno de los mármoles más famosos para la escultura. Y en la punta del puente hay una obra nueva hecha en representación, o sea, emulándola a ella, ¿no? Que es la Lola Mora sentada diseñando cosas, ¿no? Así que Jujuy tiene muchos elementos de Lola Mora que la verdad que son bellísimos. Bien, políticas públicas del periodo entonces, 1420, nuevo paradigma de educación, mejoras en salud, políticas en obras públicas. Ahí es cuando ella viene a Jujuy, ¿no es cierto? Porque se va a atender todo lo que son las vías de comunicación, sobre todo lo que tiene que ver con la telefónica, ahí surge la telefónica, a través de lo que es el tendido de redes de los trenes, con eso se hace todas las comunicaciones. Y entonces aparece un nuevo sistema monetario, que también les he puesto ahí algunos ejemplos. Y una de las cosas más importantes que tenemos que ver cuando vemos el oligárquico liberal, ¿quién es el sujeto social de ese periodo? Es el migrante, ¿sí? Él es el sujeto al que la política pública va a atender fuertemente. ¿Por qué? Y específicamente porque han venido muchos a este país, ¿no? A los cuales le agradecemos y demás, pero ustedes saben que siempre en el medio tiene que ver con esta doble necesidad que tenemos de adaptarnos y de que ellos se adapten a nuestros periodos y a nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien, ahí aparece entonces en el contexto político nacional la movilidad social ascendente, producto del desarrollo agropecuario, el surgimiento del partido político 1891 de la Unión Cívica Radical y del Partido Socialista 1896, que en este caso, en el caso del socialismo, son aquellos migrantes que vinieron con estas nuevas ideas políticas sociales, sociales anarquistas y socialistas, que dan como surgimiento el partido político del socialismo, ¿no? Y después, digamos, los grandes sectores se aglutinan con el radicalismo en su periodo, y las ideas, como les decía, socialistas y anarquistas son las que van a sostener este periodo, sobre todo de los obreros, ¿no? Bueno, y ahí les puse un cuadrito, el que sigue, ¿sí? Como para que tengan en cuenta cuáles son los partidos políticos que surgieron en ese momento. Está el Partido Autonomista Nacional, el partido, la Unión Cívica, que después se divide en dos, ¿sí? El Partido Socialista, los anarquistas, y con algunas explicaciones. Bueno, esto de la parte de... Veamos los precursores a ver si podemos ver algunos más. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda, chicos y chicas y chiques, como les guste más? Chicos y chicas nomás, pero bueno. Totalmente. Gracias. Estado van a ver ustedes en política, en teoría del Estado. Así que yo por eso no avanzo demasiado en esos temas, porque ustedes lo ven en teoría del Estado, ¿no? Y me parece importante que traten de asistir a los teóricos si es que tienen, pero que tengamos la posibilidad de que vayamos de forma simultánea viendo las cosas, porque eso les va a permitir
que tengan la posibilidad de ir entendiendo este proceso, ¿no? Porque es bien importante que tengan en cuenta esta... Bueno, acá vamos a ver algunos antecedentes del trabajo social europeo y de Estados Unidos, porque es bien importante, y después vamos a ver la sociedad de beneficencia, que es lo de Argentina, ¿no? Pero entre los antecedentes europeos y Estados Unidos, vamos a estar viendo, por un lado, Concepción Arenales, que es española, Octavia Hill Sass, estadounidense o inglesa. Bueno. Barnett también Estados Unidos, Anna Dawes igual, Wade y Margaret también. Todas ellas son estadounidenses, pero Concepción Arenales es española. Bueno, ahí tienen un poco la historia de Concepción Arenales. Una cosa que advierto en esto, chicos, es que tengan la posibilidad de leer también los textos que tienen. Ahí tienen el texto. Se me fue. ¿Mm? Sí, pero no me estoy acordando del autor. De la Universidad de Huelva de España. Ese librito que tienen, que lo tienen ya subido en el aula, es de Huelva, Universidad de Huelva, España. Es un libro que tiene la historia de cada uno de los y las precursoras que vamos a ver hoy. Es sumamente interesante ese librito porque tiene absolutamente toda la historia de cada uno de ellos. Y yo repito lo que dije la vez pasada. No me interesa que me cuenten dónde ha nacido, quién ha sido su papá, dónde han ido a la escuela, nada de eso. Lo que quiero que me digan es cuáles son. ¿Se está por desconectar? Pareciera, ¿no? Se está quedando sin batería, que esa me parece. Ahí está. ¿Qué es lo que me interesa? Que me cuenten cuáles son los aportes a la disciplina. En todos y cada uno de ellos, ¡zas! Se apagó. Ahí está. Entonces, les pongo la fecha de nacimiento para que tengamos una idea, ¿sí? Pero no me interesa que me cuenten quién ha sido su mamá, su papá, nada de eso. Me interesa, se los pongo como ilustrativo, obviamente, pero sí decir que fue la primera mujer española que entró a la universidad vestida de hombre, porque no se permitía en ese momento que las mujeres asistieran a la universidad. Entonces es interesante saber que ha ido a la universidad, pero que ha tenido que vestirse de hombre para poder ir. O sea, imagínense 1842. Dijimos que con la Revolución Francesa las mujeres habían adquirido algunos derechos, como verán, no muchos, sino solo algunos, ¿no? Y recién ella se puso de novia con el Fernando García Carrasco y él es el que le permite, porque iba junto con él a la universidad. Bien. ¿Qué es lo importante? Es cofundadora, ¿no es cierto?, de La Voz de la Caridad, que es un diario que se publica en España. Y acá, a partir de aquí, es donde a mí me interesa que ustedes tengan noticia de doña Concepción Arenales. ¿Por qué? Porque hace importantes aportes a la disciplina, sobre todo teniendo en cuenta que ella era una persona muy interesada en lo que pasaba con las mujeres que estaban presas. De hecho, ella escribe muchas cosas al respecto, gacetillas, y en este diario, teniendo en cuenta y publicando cuáles eran las causas. Inclusive hace una investigación de la cárcel de mujer, donde investiga cuál es la causa por la cual fueron detenidas estas mujeres. Y, oh sorpresa, una de los grandes motivos por que las mujeres eran detenidas era por juntar leña para cocinar para sus hijos. Fíjense la torpeza de ese periodo, pero muchas mujeres, o por robar comida, por ejemplo, o por robar cosas que les significara comer. Entonces no es menor que pensemos que las mujeres
hasta muy avanzado el siglo XX, inclusive todavía lo vivimos hoy, han tenido que sufrir estas situaciones. Por lo cual, en muchos casos, también, obviamente, va a haber mujeres que habían terminado matando a sus hombres como consecuencia de los golpes, del maltrato y la violencia, ¿no? Entonces, ella hace toda una investigación y publica después, sobre todo, cuáles eran las causas por las que estaban detenidas estas mujeres. Entonces ella, primera cuestión, la voz de la caridad. Segunda cuestión, la investigación que ella realiza en las cárceles. Y acá tienen las publicaciones. Esta es la parte que más me interesa, ¿sí? ¿Qué publicó? Y entonces está, por un lado, la voz de la caridad, después la voz que clama en el desierto, es un texto, ¿sí? Las mujeres de su casa, las mujeres del porvenir, y otras obras como Carta a un obrero y Carta a un señor, los cuadros de guerra, los juicios críticos, junto con las obras de Feijó, y el pueblo, el reo, el verdugo. O sea, ella escribe todo el tiempo denunciando desde la poesía o desde los escritos las vejaciones que sufrieron las mujeres y los hombres también que habían sido sometidos a situaciones de violencia, ¿sí? Entonces me parece muy importante que tengan en cuenta esto. Bien, la otra que vamos a ver es, como bien decía el compañero hace rato, es inglesa, Octavia Hill, también octava hija de Don Hill, ¿sí? Y que va a trabajar fuertemente en la COS, que es la Organización para la Caridad. Ella colabora en ese centro y comienza a trabajar en Londres en 1852. Tenía 14 años, ¿sí? Ya era una aficionada de trabajar en la ayuda a los ciudadanos y las ciudadanas que tenían situaciones difíciles, y junto a su hermana funda una escuela, porque ella entendía de que los ciudadanos y las ciudadanas debían saber leer y escribir como para poder manejarse en su vida cotidiana. Obviamente por eso decimos que la consideramos una revolucionaria para su momento, ¿no? Y ella, en un momento determinado de su vida, pide un préstamo a un amigo y compra varias casas, porque el gran problema que tenía Inglaterra en ese momento era la carencia de viviendas. Y tenían muchísimos ciudadanos y ciudadanas viviendo en situaciones paupérrimas, en situaciones de de lugares de suburbios, como le llamaban en ese momento, y lo que hace ella es comprar casas y dárselas en alquileres muy barato a ciudadanas y ciudadanos en Inglaterra, y ella se constituye entonces en la primera mujer que propone reformas en las viviendas. Inclusive la primera ley que se conoce en propiciar la tenencia de la vivienda es justamente Octavia Hill, ¿sí? Así que me parece muy importante que tengan en cuenta este trabajo que ella ha hecho. Y fíjense que ella muere en el siglo XX, con lo cual es una precursora que hasta avanzado el siglo XX va a hacer propuestas, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Entonces ella va a trabajar fuertemente en el proyecto de vivienda. Ese fue su mayor aporte a la disciplina. Y después ella va a trabajar también con la idea de pensar desde esa escuela en la que ella hace su propuesta, hace una propuesta que tiene que ver con lo que se conoce como la pedagogía social. Y de algún modo va a ofrecer la posibilidad de que se empiece a repensar el sistema educativo, ¿no? Entonces, por eso, ella, la primera propuesta más importante la hace en la vivienda, y la segunda propuesta la hace y se la conoce a ella como la precursora en la pedagogía social.
que después esta va a tomar el nombre de trabajo social o de asistencia social o de servicio social, pero estamos empezando a pensar ese momento de la pedagogía social. ¿Con quiénes trabaja y qué es lo que ella hace? Fíjense, todos los necesitados son sujetos. Fíjense este aporte que ella hace. Todos los necesitados son objeto y sujeto de las mismas consideraciones, dice ella. ¿Qué empezamos a ver acá? Que ya deja de pensarse en que el ciudadano es un objeto para pasar a ser un sujeto de derecho. Fíjense, estamos hablando del siglo XIX. Obviamente ya estaba planteada la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pero ella por eso se la considera justamente una precursora, porque ella va a empezar a pensar en que este sujeto, que era considerado como un objeto, debiéramos tratarlo como sujeto, porque ese sujeto tiene necesidades. Esta es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta de ella. Y fíjense, leo esto así textual para que no se malinterprete. Octavia no intentó ayudar a la gente más pobre, sí observaba que estos no se ayudaban a sí mismos en sintonía con los principios de la COS. Ayudar es ayudarse. Porque ella entendía que los y las ciudadanas debían empezar a pensar en que su situación social tenía que ver también en cómo ellos cambiaban esa situación. Pero no dejemos de pensar que estábamos planteando esta realidad en aquel momento de una oligarquía liberal que pensaba que los ciudadanos y las ciudadanas debían cambiar su situación haciendo ellos mismos sus propios progresos. ¿Esto qué quiere decir? Que pensemos entonces que estos ciudadanos y ciudadanas eran entendidos como desvalidos, ¿sí? Que no podían valerse por ellos mismos. Por eso es que tenemos que pensar que en este periodo ella es una adelantada, porque ella intenta de alguna manera entender que este sujeto, este objeto y sujeto a la vez debíamos trabajar con él y acompañar el proceso formativo para que pueda salir de esa situación de pobreza. Empieza entonces a plantear que las políticas públicas tienen que estar pensando en un sujeto de derecho, no expresado en esos términos en ese momento, pero ella empieza a pensar en ese sujeto y no en que era un objeto al que había que entregarle cosas y manipularlo, sino había que enseñarle para que él pueda valerse por él mismo. De hecho, la escuela que ella propone va a tener estas características, de que el sujeto aprenda, por ejemplo, oficios, que tenga la posibilidad de valerse por él mismo, que empiece a incorporarse en el aspecto educativo, ¿no? Y dice, fíjense, los pobres como sujeto de derecho, sujeto de los principios de individualización y de igualdad. Es aquí donde nosotros insistimos en esto de que ella ya empieza a plantearse que las políticas públicas tienen que estar dirigidas a entender al individuo como un sujeto de derecho. Que después lo va a sostener la COS, y cuando veamos Mary Richmond volvemos sobre esto, y ahí también se ve claramente esto. Por eso las entendemos como reformadoras sociales y como precursoras, ¿no? Entonces esto es muy importante. Bien, acá está la idea central de ella, ¿no? Cómo el trabajo social debía ser parte para poder implicarse en el proceso de esas personas, y va a trabajar fuertemente en el conocimiento de las finanzas, porque ella entendía que las personas debían manejar también cómo administrar sus recursos para que eso le alcanzara para pensar que tenían que tener una casa propia y demás, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Y fíjense lo que dice ella, ¿no? Los trabajadores tenemos que ser amigos del hogar pobre, contacto personal prolongado, y entre sus funciones se destacaban las de guarda, no recaudadoras, que buscan el bienestar del alquilado y la satisfacción del arrendador. ¿A partir de qué dice esto? Porque ella conforma un grupo de personas que
que eran las que administraban estas casas que se alquilaban, pero a la vez le enseñaban a los y las ciudadanas que vivían en esas casas a manejar sus finanzas, a vivir con salubridad, porque una de las cosas que se insistía en ese momento es que en estos lugares donde habían vivido estos ciudadanos no tenían agua, no tenían bienes, no tenían condiciones habitacionales dignas, digamos, y las casas que ella alquilaba justamente empezaban a proponerle esta forma de vida. Entonces, estos señores y señoras que cobraban la renta tenían una doble función. Por un lado, cobrar la renta, pero también educar a estos inquilinos, ¿no? Por eso ella habla de que hay que estar cerca del pobre, decía ella. Bien, después tenemos a Enriqueta y Samuel Barnett, que son unos matrimonios, y van a fundar lo que se conoce como el movimiento de los Gentleman House, ¿sí? Que quiere decir casa grande, ¿no? Así es. Acá nuestro Dani ha hecho en algún momento un librito de representación muy bonito, que ya tengo uno por ahí guardado todavía, porque hicimos la presentación en un encuentro nacional que tuvimos acá en Jujuy, y una de las cosas que teníamos como objetivo era mostrar qué hacían estas precursoras, ¿no? Entonces ellos han hecho un librito que le hemos distribuido a las personas que asistieron en ese encuentro. Son ellos los autores, no soy yo. Bien, ¿cuál era estos principios que sostenía el movimiento de los Gentleman House? En principio, retoman lo que había planteado Octavia Hill, pero básicamente van a trabajar con la posibilidad de el socialismo practicable. ¿Qué era el socialismo practicable? Nada más y nada menos que tener la posibilidad de plantear que los estudiantes universitarios debían compartir con los y las ciudadanas que estuvieran en situaciones de vulneración de derechos, compartir actividades. Por ejemplo, los profesores y los estudiantes universitarios participaban de ese movimiento Gentleman House y tenían la posibilidad de compartir actividades de lecturas. Eran grandes edificios, todavía existen algunos de ellos en Estados Unidos, en los que los ciudadanos de los barrios pobres venían a esos lugares a compartir lecturas de libros que había en estas bibliotecas, obras de arte, participaban de exposiciones de obra de arte, y los estudiantes compartían con estos ciudadanos un periodo determinado. En muchos casos eran las vacaciones de la universidad. La idea era que estuvieran lo más cerca que se pudiera de los pobres que tenían situaciones particulares y conocer a ciencia cierta y desde la vida cotidiana cómo vivían los y las ciudadanas en esos barrios obreros a los que formaban parte estos ciudadanos. Esto les permitía repensar lo que estudiaban, que tiene que ver con lo que hoy nosotros planteamos de las prácticas situadas, ¿no? Esto de poder ir a los barrios y tener la posibilidad de formar parte de la vida cotidiana de estos ciudadanos y ciudadanas. Nosotros no tenemos la suerte de tener un movimiento de Gentleman House, pero sí la posibilidad de ir a compartir con los y las ciudadanas algunos momentos en los barrios con las actividades que realizan, por ejemplo, los merenderos y demás, ¿no? Con lo cual es una manera también de formar parte de estos movimientos sociales que generan los y las ciudadanas en los barrios. Esto es una manera, ¿no? Y siempre estaban tratando de trabajar con la posibilidad de presentar leyes que pudieran proteger al pauperismo, decían en algún momento, y todos estos hechos les permitía a los estudiantes tener una convivencia con estos ciudadanos y a los profesores poder plantear futuras leyes que permitieran trabajar sobre lo que les pasaba a estos ciudadanos, ¿no? Así que es súper interesante la forma en que trabajaron en ese momento.
Obviamente ellos insistían en este crecimiento del espíritu humano, porque ellos decían de que en la medida en que tuvieran la posibilidad de acceder a obras de arte, a lecturas y demás, podían cambiar viejos hábitos por nuevos hábitos que les permitieran vivir mejor, digamos, ¿no? Esta era un poco la... Y entender que esa ayuda que se le brindaba tenía la posibilidad de que mejora sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea que se manejaba. Y una de las cosas que se va a plantear dentro de los Gentleman House es un método de trabajo que tiene que ver con esta posibilidad de compartir estos espacios, ¿no? Y entonces estos estudiantes y docentes universitarios acomodados, compartir junto con los ciudadanos de los barrios, también permitía que empecemos a repensar cómo serían nuestras prácticas, ¿no? Y hoy planteándolo, como les decía, esta posibilidad que tenemos de estar compartiendo los barrios con los merenderos y demás, ¿no? Que también es una manera. Bueno, acá les he expuesto algunas otras cosas, también aparecen los Tomney Halls, que es otra manera, y son otras personas que van a trabajar en esto, pero en este caso era solamente para las vacaciones, ¿no? Pero que también tiene que ver con la cantidad de dinero que se destina para que eso suceda, ¿no? Porque son ámbitos donde sí o sí se necesita recursos, pero que los acomodados de ese momento, que tiene que ver con la filantropía que planteábamos la vez pasada, donaban dinero para que esto suceda, ¿no? Y se hacían estas actividades en los Tomney Halls que tienen que ver, y fíjense, acá va a aparecer lo que se conoce como la educación social en aquel momento, ¿no? Que antes decíamos pedagogía social y ahora planteamos lo de educación social. Y fíjense, ahí van a responder a algunos objetivos. Primero, disminuir la desconfianza entre el rico y el pobre y participar del auge del espíritu humanitario, ¿no? Y es una mezcla de un club, un contrato social, y a la vez imperaba la amistad que se planteaba en estos ámbitos y que tenía la posibilidad de que pudieran participar y aprender distintos, en algunos casos, algunos oficios, en otros casos, por lo menos empezar a pensar cómo nos convertimos a partir de leer, de ver obras, de leer y de tener la posibilidad de estar en contacto con otros ciudadanos y ciudadanas que tienen un estilo de vida distinto al nuestro, ¿sí? Entonces, fue una experiencia bastante importante. Vemos algunas cosas de Ana Dawes, porque después la vamos a volver a retomar cuando veamos el eje temático 2, porque Ana Dawes va a trabajar con Mary Richmond, pero acá vamos a ver algunas cosas de Ana Dawes. Fíjese, ella vivió hasta avanzado el siglo XX, es otra reconocida precursora y trabajadora social, que es de Massachusetts, 1851, y defiende básicamente y reivindica todo lo que tenía que ver con los foros públicos, se hacen conferencias internacionales, y en este caso se va a fijar de algún modo las competencias que van a traer los trabajadores sociales o el servicio social llamado en aquel momento, desde el año 1893, porque ella junto a Mary Richmond van a plantear lo que se conoce como la Escuela de Filantropía, ¿no? Que eso vamos a ver cuando veamos el otro capítulo. Bueno, es americana, ¿sí? Y transmite los conocimientos teórico-prácticos en ese periodo, y va a establecer lo que se conoce como la primera formación de las primeras trabajadoras sociales que se conocen, ¿no? Bueno, ahí les he puesto algunos otros, y ella fallece, como les decía, a los 87 años, una gran precursora nuestra, y va a trabajar mucho con Mary Richmond en la COS después, y van a hacer junto con Mary Richmond lo que se conoce como la primera teóricos, el primer aporte teórico sistemático del trabajo social. Así que de ella vamos a volver sobre ella cuando veamos Mary Richmond, pero es importante que la tengamos en cuenta porque ella forma parte de lo que son las precursoras de Estados Unidos, ¿no? Bueno, también la tenemos a Beatriz Webb,
que también muere en el siglo XX, entonces también es importante que la tengamos en cuenta. Y ella, en su afán de formación, va a brevar, va a tomar, va a leer, ¿sí? Tanto a Spencer como a Comte, y de alguna manera va a formar parte de lo que se conoció como el socialismo fabiano en ese momento, pero lo más importante de esto es que pensemos cómo estas precursoras van a darnos elementos para el análisis del momento histórico que les tocó vivir a ellas, ¿no? Y van a hacer contribuciones muy importantes, digamos, a lo que se conoce como la primera propuesta de formación en la Escuela de Filantropía. Bueno, ahí tienen algunas cosas sobre qué había hecho ella en ese momento. Ella plantea, fíjense, la publicación, un reporte de niñez en 1909. A su vez, ella contribuye a lo que se conoció como la ley de pobre, que ustedes la tienen para leer en el práctico. Y ella fue galardonada en algún momento por la Comisión Real de las Leyes de Pobre y recibe un título de lo que se llamaba los doctores en letras de la Universidad de Manchester en 1909, ¿no? Por este libro y por estas cosas que había publicado. Y esa forma parte de lo que después se conoce como el informe de Beverly Heath. Este informe tiene que ver con el estudio que se hizo en aquel momento de las condiciones sanitarias en las que vivían las poblaciones en este periodo. Ese informe va a formar parte de lo que se conoce después como la formación de los médicos sanitaristas en el mundo, y en Argentina nosotros hemos tenido en algún momento también personas que han ido a formarse allá y trajeron toda esta información, y ya les voy a contar cuando veamos los médicos sanitaristas y los médicos higienistas, quiero decir, perdón, y cómo ellos aportaron a partir de este informe todo lo que tenía que ver en las condiciones sanitarias en las que vivían los ciudadanos y cómo al mejorar las condiciones sanitarias mejoraba la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Esto es un aporte bien importante y los trabajadores sociales nos formamos en ese periodo, ¿no? Entonces es muy importante que pensemos cómo cada una de las disciplinas que rodearon a los y las trabajadoras sociales en aquel periodo, fuimos tomando elementos de las distintas ciencias y en este caso de las distintas corrientes del pensamiento, y los médicos higienistas fueron muy importantes a la hora de poder conformar lo que se conoció en ese periodo como la paramédica, ¿no? Es una línea del trabajo social que se conoce como la paramédica y parajurídica, y estaría dentro de lo que vamos a ver en el segundo eje temático con la formación que nos dio Mary Richmond en su momento, ¿no? Así que es importante que pensemos qué tiene que ver Beverly Heath en ese momento, ¿no? Y porque se hace ese informe y ese informe sienta las bases de lo que es la medicina sanitaria para el mundo. Y Argentina tiene muchos elementos cuando plantea, por ejemplo, lo que tenemos que ver con APS, ¿no? La atención primaria de la salud. Así que por eso es interesante que veamos estas cosas, ¿no? Vamos a ir terminando, porque si no, no sé quién le toca clase después que yo y me va a sacar corriendo de acá. Bien, ahí les puse algunas cosas más sobre esta ciudadana y qué es lo importante que hace ella. Es el método de estudio de caso. ¿Sí? Esta obra, que no es muy extensa, pero que está escrita por varios autores, entre ellas fue publicada en 1932, después vamos a ver que Mary Richmond publica una cosa mucho antes, pero que tiene que ver sobre todo en cómo ha ido abrevando de los distintos, de las distintas disciplinas y cómo ese método de investigación social es uno de los primeros aportes que recibe la disciplina, ¿no? Por eso es muy importante que la tengamos en cuenta. Bueno, y ahí les puse un poco cómo se va construyendo esto que intentamos que hagan en el práctico, que es la línea del tiempo.
Los chicos se ríen porque dicen que yo soy re hincha con las líneas del tiempo. Bueno, ¿cuál es la ventaja? Que tienen la posibilidad de irla construyendo con hechos sociales que sucedieron en ese momento, como por ejemplo los mártires de Chicago, y estos días pasados hemos celebrado justamente, ¿qué cosa? Es el único día internacional que se conoce, el Día del Trabajador. Justamente el Día del Trabajador surge como consecuencia de los mártires de Chicago. ¿Por qué lo ponemos ahí? Porque justamente tiene que ver con el periodo en el que se empezó a trabajar con la defensa de los derechos de los trabajadores. Es allí que ellos mueren incinerados en ese lugar y por eso se conoce como los mártires de Chicago, ¿sí? Repito, es el único día internacional. Y el 8 de marzo, el de las mujeres, sí. Pero en este caso, el día, tenés razón, el 8 de marzo más el 1 de mayo son los 2 días internacionales que tenemos. Y que no tenemos que dejar de pensarlos dentro del contexto, porque tiene que ver en qué le pasó a los y las ciudadanas por luchar por los derechos de esos ciudadanos y ciudadanas que en algún momento de la historia lucharon para que hoy tengamos las leyes que tenemos y que favorecen sobre todo al trabajador, ¿no? Y después está ahí 1897, Mary Richmond, que propone la creación de la Escuela de Filantropía, como está ahí, y ahí el surgimiento de la escuela, ¿sí? Esto lo vamos a ver, obviamente, en el eje temático 2, pero de alguna manera, esta es la idea que vayan construyendo la línea del tiempo, ¿ven? Poner hechos sociales y qué pasa con la disciplina en cada uno de ellos. Hasta acá tienen para ir construyendo ya la línea del tiempo, porque tienen Juan Luis Vive, San Vicente Paul, Thomas Chalmers, Edison, ¿sí? Y ahora todos los que les acabo de dar. Más hasta la llegada del siglo XIX, fines del siglo XIX, con el surgimiento de la disciplina. Hasta acá tienen muchos entre hechos históricos y hechos sociales que les van marcando cómo surgió la disciplina. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? A los que están en el Zoom, ¿alguna pregunta? Se fueron todos, nos dejaron solas y solos. Profe, ¿Ustedes? ¿Alguna pregunta, chicos? particularmente, ¿Perdón? profe, Sí, te escucho. particularmente cuando usted habla de cuando tenemos que marcar las obras que ellos hicieron, el tema de los libros, tenemos que, o sea, especificar todo eso o solamente marcar las obras. La idea es que No sé si me tengan en entienden. cuenta cuáles son los aportes, porque repito lo que dije hace rato. No me importa tanto dónde nació ni quién fue su mamá y su papá, pero sí me importa cuál es el aporte a la disciplina. Y en el caso de los libros, ¿por qué me interesa que tengan en cuenta qué libros han leído? Porque no es lo mismo el aporte que hace Torres Díaz en la clasificación que el aporte que hace la Universidad de Huelva, porque son textos más modernos. Entonces, en el caso de la Universidad de Huelva, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que tiene información y las fotos de los libros que se publicaron en aquel momento, que Torres Díaz no lo tiene. Entonces, por eso me parece importante que tengan en cuenta los textos que van leyendo, ¿no? ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta? Gracias. Sí, profe, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Porque en un momento más ya se nos acaba el reinado, digamos. ¿Alguien más? No, profe, para ¿Ustedes? mí quedó claro. ¿No? O sea, a ver, hay una cuestión que es muy importante, chicos, que tengan en cuenta. Nosotros sabemos que esta parte es reaburrida, porque esa es la realidad, ¿no? Y nos hacemos cargo. Pero la idea es que ustedes tengan, por lo menos, mínimamente,
la información para que después vayan a los textos y con el texto puedan ampliar lo que hemos visto hoy. Y que tengan la posibilidad, vuelvo a repetir, de centrar su atención en las obras, en centrar su atención en los aportes. Esto es lo que yo necesito. No yo, sino necesitamos para que tengamos la posibilidad de que estos antecedentes nos sirvan a la hora de cuando tenemos que contestar qué aporte realizó cada una de estas precursoras, ¿no? Y de estos reformadores sociales, como dice Natalia. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Algo más? ¿No? ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces, ustedes tienen práctico 1, práctico 2 y práctico 3, ¿no? Ya cada una de sus profes les van a ir diciendo cuándo los tienen que entregar. De los aquí presentes, ¿hay alguien que le falte comisiones? ¿No? ¿Todos están? De los que están en el Zoom, ¿hay alguien que le falta comisiones? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, No, profe. porque ahí había algunos alumnos en el aula virtual que decían que no tenían comisiones, por eso es que estoy preocupada. Pero bueno, si de los que estamos hoy estamos todos incluidos, me parece bárbaro y eso nos va a permitir que tengan todos ya la posibilidad de estar trabajando. Todos ya han tenido sus primeras reuniones y tienen que avanzar en la lectura. Entonces es importante que vayan teniendo en cuenta eso, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ninguna consulta. Sí. Bien. Estoy terminando, denme un poquito más de tiempo. De todas maneras, lo que sí les digo es que si ustedes necesitan que tengamos en la fotocopiadora ya el eje temático 1 completo, yo lo puedo dejar. Si hay algunos alumnos que lo quieren porque les gusta más leer de lo físico, cosa que a mí también me pasa, lo podemos traer, no hay problema. Yo lo voy a traer el miércoles y lo voy a dejar al frente. ¿Sí? Para que lo tengan disponible. Ya está completo el eje temático 1, así que en el aula está. De todas maneras, como ustedes seguramente para algunos es más difícil leer de allí, no hay ningún problema, sobre todo porque puede haber algunos que tienen que leer del celular y no es tan bueno tener que estar leyendo con letras tan chiquititas, lo digo yo que tengo serias dificultades en la vista. Así que me parece bien, no tengo problema, yo lo voy a traer el día miércoles. Yo tengo clase acá y voy a venir el miércoles y lo dejo ahí completo para que lo tengan disponible. ¿Sí? ¿Está? ¿Algo más? Yo lo descargué, profe, el eje temático 1 lo descargué, lo tengo ya. ¿Lo encargaste? No, ya lo descargué, o sea, Cargaste. ya lo Bien, imprimí. bien, bien. Y podés leer bien todos los textos, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Sí, lo que pasa es que, como vuelvo a repetir, hay algunas personas que les cuesta mucho leer del celular o de la máquina, no todos tenemos máquinas disponibles por mucho tiempo, y entonces está bueno tenerlo en lo físico, ¿no? Pero bueno, por eso digo, yo voy a traerlo para que lo tengan y así ya pueden sacar copias de ahí. ¿Sí? ¿Está? Bien. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Nos estamos viendo el lunes que viene, ¿sí? Si el universo así lo permite, y vayan leyendo, por favor. Lo más importante es que tengamos la posibilidad de que se haga una lectura a conciencia de todo el material que tienen, ¿sí? Así que nos estamos viendo el lunes que viene. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.